opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Ya en la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros. Saludo con muchísimo gusto a Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. Un momento a Francisco Arizmendi y nos da mucho gusto saludar. Esta mañana nos acompaña en mesa de análisis Feliciano Castro Melendres. Él es presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa y coordinador de los diputados de Morena. Feliciano, gusto en saludarle. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Pues traemos diversos temas con Feliciano Castro Melendres y vamos a iniciar contigo, Javier. Yo creo que uno de los temas más actuales y ahorita ha levantado polémica por los comentarios que ha hecho el gobernador del estado es que hay una hipótesis, esa fue la palabra que utilizó, de que la universidad pudiera estar financiando a un partido político que es el Partido Sinaloense. Y eso cae también en la cancha del Congreso del Estado, responsable de hacer las auditorías a todos los organismos que reciben recursos públicos. En el caso de la UAS recibe recursos estatales y federales. Hay algunas auditorías, les han practicado auditorías a la universidad, ¿y cuál ha sido el resultado de estas? Pues muchas gracias. Gracias. Primero creo que el tema que está en cuestión a propósito de este debate, de esta polémica, me parece que desde la universidad se está tomando aristas que no son las que están en el punto, las que están en el centro. Pero antes de abundar sobre esto, en lo que concierne a la auditoría del Estado, no ha habido auditorías en estos últimos tiempos, ¿no? En ese sentido. No ha habido auditorías. Donde sin duda no se trata de asumir una actitud de que persecutoria y que en función de esto se van a aplicar auditorías. No esa es la ruta. Entonces no hay auditorías en este momento. Pero hay dudas de parte del gobernador, porque se los dijo, que no va a entregar recursos públicos a la universidad si no le demuestran de que el recurso está utilizando para cuestiones académicas y laborales, y eso entra ya en una jurisdicción del Congreso del Estado, verificarlo. Ese ya es otra dimensión, ¿no? Por supuesto. Toda institución, todo ente público que recibe y ejerce recursos está obligado a rendir cuentas, está obligado a hacerlo de manera transparente. Y en la legislación se contemplan los mecanismos para efecto de hacer las revisiones. Entonces, la universidad, en el marco de la autonomía, está obligada a rendir cuentas. Y el Estado, en lo que se refiere a los recursos públicos federales, le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación practicar cualquier revisión si este fuese el caso, o bien ya sea de manera directa o a través de la Auditoría Superior del Estado. Entonces, en ese sentido, creo que los mecanismos, las rutas están claras y de ser, más, es una ruta que debe seguirse, es parte de la normalidad en el ejercicio de los recursos públicos y la rendición de cuentas, la realización de auditorías. Por lo tanto, la universidad, reitero, en el marco de la autonomía, está obligada a rendir cuentas. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, buenos días. Buenos días, Sinaloa. Milton. Y más o menos, ¿para cuándo tendrían alguna calendarización de auditorías para la universidad? O si tienen programado algo sobre la Auditoría Superior de la Federación, o si la misma Secretaría de Educación Pública tuviera alguna auditoría educativa al respecto. Desconozco si en el ámbito federal estén previendo alguna auditoría. Reitero, ahorita no está prevista por parte de la Auditoría Superior del Estado una revisión en términos de auditar los recursos. Francisco. Bien, entonces, ¿cuáles son los
pasos inmediatos sobre este tema que va a dar el Congreso del Estado, diputado? Bueno, primero yo quiero subrayar que el tema que está en el centro es justamente el tema de cómo un partido, el Partido Sinaloense, vulnera la autonomía de la universidad. Este es el tema, ¿sí? En ese sentido, ¿qué implica o qué significa la autonomía? Por supuesto, tiene que ver con las formas de autogobierno consagradas a partir del artículo 3 de la Constitución, reiterado en la Ley General de Educación y se expresa a nivel de la ley orgánica de cada universidad. En este caso, lo que yo he venido sosteniendo es que la autonomía no solo se vulnera por instancias ajenas, externas a la universidad. La historia de este país, sostengo desde antes del 2018, era una historia permanente de injerencia, de intervención de entes públicos en universidades autónomas. Pero también la autonomía es vulnerada por instancias que se mueven al interior de las universidades. La UAS está vulnerada, su autonomía, por el control que ejerce el Partido Sinaloense. Este es el tema fundamental y la autoridad universitaria, el rector de la universidad, tiene la responsabilidad de, por decirlo así, liberar a la universidad del control de este partido. Este es el tema que yo subrayo y que no quepa duda. En lo que se refiere a los recursos públicos del Estado, en el marco de lo que establece la legislación y respetando la autonomía, llegados los momentos, habrán de procederse las auditorías que correspondan como parte de la normalidad en esta definición, no como un ejercicio de persecución. Cuando yo reivindico lo que estoy señalando, no estoy planteando una lógica de persecución. Me parece que se equivoca el rector cuando dice que dejen a la universidad, que no se metan con la universidad. No, lo que sucede, y soslaya el rector, es que quien está metido a fondo en la universidad y quien no deja la universidad es justamente el Partido Sinaloense. Y de cómo muchos universitarios, por no decir que todos, saben perfectamente cuál es el control. Ejemplos de esto: cómo se reparten las plazas de tiempo completo en la universidad. Se acaban de repartir alrededor, creo, de 200 tiempos completos. En todas las escuelas hay profesores universitarios con perfil para ocupar esa plaza, con derechos escalafonarios, que fueron excluidos. Lo saben en la Prepa Allende. Yo he recibido llamadas de profesores de la Prepa Allende, al igual que la Facultad de Contabilidad, denunciando casos concretos. Sí a la autonomía, no a la violación de la autonomía desde el interior. Y hay muchos funcionarios de la universidad que son militantes del PAS, pero eso no es lo prohibido. No, lo prohibido es que deben de guardar las formas y de cómo instrumentalizan a la universidad y cómo se reparten plazas en función de los intereses partidarios. Este es el problema de la universidad. Bien. Pues decía, incluso hoy hubo un desplegado de la Universidad Autónoma de Sinaloa firmado por todos los directores respaldando justamente al rector, y ellos pues niegan esa aseveración de que estén infiltrados o de que utilicen recursos de la universidad en el partido sinaloense. Y ayer el mismo dirigente de ese partido, o líder moral, como se le menciona, Héctor Melesio Cuen Ojeda, pues también deslindó esta situación en Mazatlán. Sí, un evento que tuvo de aniversario. Pues es obvio, ¿no? Ellos van a decir que no existe, pero todos los universitarios lo saben, la sociedad sinaloense lo saben, todos los espacios de comunicación, los espacios de análisis, o sea, elemental inteligencia para saber cómo se da esto, cómo se da el control y cómo el PAS distribuye las posiciones administrativas
desde las lógicas burocráticas del partido para tener un control. Por ejemplo, ¿no? Yo pudiera citar, aquí hace unos días Luis Alberto hacía referencia al tema de algunos funcionarios, ¿no? Entonces yo te pudiera destacar, por ejemplo, el director de bienes e inventarios, ¿no? La dirección de bienes e inventarios en la universidad, todo mundo sabe cómo es el espacio para la adquisición de todo lo que se compra en la universidad. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Pues ahí tenemos que el director de bienes e inventarios, con todo respeto, es el hijo del presidente vitalicio del PAS, ¿no? Bienes e inventarios. O bien el secretario privado de rectoría, ¿no? Es hijo del presidente del PAS. Pero que tengan derecho a trabajar, por supuesto, que puedan reunir perfiles profesionales también. Ese no es el problema. El problema es cómo instrumentalizan eso y cómo hay cientos de denuncias de que a los profesores, ¿no?, se les lleva a la calle a promocionar al partido en función de los cálculos que el partido tiene y usando en ese sentido las condiciones de la propia universidad. Se administra la universidad en función del partido. Ese es el problema. Javier. Pero entonces, ¿qué acciones va a asumir el Congreso del Estado ante esta situación que se presenta? Porque en pasadas legislaturas ha habido intentos de hacer una reforma a las formas de cómo se elige al rector, porque es otro de los cuestionamientos que se dicen, que hay un control político en la designación del rector, y también se dice que el rector no tiene todas las facultades y él no decide a quién va a nombrar como sus colaboradores. Bueno, ¿hay alguna iniciativa de ley para hacer reformas? Sí. Reitero, una medida como parte de la normalidad son las auditorías. Llegados los momentos tendrán que ejercerse. Segundo, al interior del Congreso ciertamente hay 3 iniciativas de reforma a la ley orgánica. Pero aquí debo subrayar lo siguiente y que quede claro y que le quede claro al rector de la universidad. Nosotros no vamos a ir a una reforma a la ley orgánica al margen de los universitarios. El propio sentido de la Ley General de Educación es muy clara. Cualquier reforma a la legislación interna de las universidades deberá pasar por una consulta a las bases universitarias, a la comunidad universitaria, donde ésta deberá estar bien informada de todo el proceso, como igualmente a partir de la intervención y participación de las instancias del autogobierno universitario, dígase el Consejo Universitario. Nosotros no vamos a pasar por encima de eso y por supuesto le corresponde al Congreso del Estado, pero a partir de los propios universitarios. Aquí la pregunta es, con los controles que tiene el partido sinaloense, ¿van a permitir que los universitarios de manera libre, bien informada, avancen hacia la transformación de la universidad? Creo que ese es el reto para los propios universitarios. Nosotros no vamos a dar pasos al margen del respeto irrestricto a la autonomía universitaria, que no quepa duda en eso. Por otro lado, a propósito de lo que señalas, ciertamente la actual ley orgánica de la universidad se hizo a modo para darle cauce al control partidario de la universidad. Esta ley orgánica es la que propicia que tengamos, por decirlo así, una universidad partido. Esta ley, si no mal recuerdo, se aprobó el 2006 y cuando se metió ahí un artículo a propósito de cómo se van a definir las autoridades. Y se habla de una comisión de postulación, donde es un grupo de privilegios al interior de la universidad, son los que deciden quién pasa y quién no pasa. Esos son los grandes electores y esa comisión de postulación la controla el PAS. Ahí está el control. Nada más una acotación. Javier, perdón. Feliciano, cuando se reformó esta ley,
no eras tú diputado, no eras miembro de esa legislatura. Sí, efectivamente, yo era diputado del 2006 cuando se debatió esto, y como tú recordarás, tú estuviste ahí también presente, de los 40 diputados, yo fui el único que di el debate, que denuncié esta situación, fui el único que voté en contra, justamente porque desde aquel entonces yo advertía estas circunstancias. Lo que quiero decir entonces es que mi opinión al interior de la universidad no es una novedad. Desde aquel entonces se mantiene el control del partido sinaloense. Esto daña a la universidad y le quiero decir al rector, ábrase a la reflexión. Tiene usted, señor rector, la posibilidad de consolidar la universidad en una perspectiva de autonomía real, auténtica. Yo le invito a eso, a que se abra y que reflexione. Milton. Pero, diputado, ahorita habla usted de hacer una reforma, de caminar una reforma, y lo hemos comentado aquí, parte de esa tesis que se está haciendo, porque pues, existe la hipótesis de que se está financiando el partido con la UAS. Como en los 70s se existió la hipótesis de que desde la UAS se financiaba la guerrilla, pero esa es su hipótesis, esa no se comprobó ni entonces ahorita se está caminando en esa tesis, pues de comprobar. Un capítulo de la tesis, pues pueden ser las auditorías. Otro capítulo puede ser la reforma. En ese trazo de proyecto de investigación, por así decirlo, ¿cómo tienen ustedes pensado, o desde el Congreso, el elaborar esa reforma, sabiendo que gran parte del aparato de la universidad, como usted lo comentaba ahorita, pues está dominado por una corriente política? ¿Cómo le van a hacer para llamar a las bases universitarias y generar una reforma a la universidad? Bueno, reitero, el artículo 3º constitucional, la Ley General de Educación, que por cierto, estamos ahorita, ayer se realizó un foro, estamos ahorita en proceso de Parlamento abierto para la elaboración de la Ley de Educación Superior de Sinaloa, ¿no? Aquí creo que tiene que consagrarse y reiterarse el concepto de autonomía, subrayando que esta puede ser vulnerada por expresiones externas e internas, que es el caso. No tenemos nosotros ahorita, no está en la agenda del Congreso de inmediato pasar a hacer una reforma de la ley orgánica o que se despida una nueva ley orgánica. No estamos en eso. Hay 3 iniciativas. Nosotros no podemos proceder a reformar o a expedir una nueva ley orgánica al margen de los universitarios. La condición, lo reitero y que les quede claro a las autoridades universitarias, nosotros no estamos planteando que vamos a proceder al margen de los universitarios, no. Vamos a acatar estrictamente lo que dice el 3º constitucional, lo que dice la Ley General de Educación. Tendrá que pasar ese proceso por la dinámica interior de los universitarios. Son ellos los que de manera libre, autónoma, deberán organizarse, deberán promover una consulta al interior de la comunidad universitaria de manera libre. Ese es el reto, esa es la responsabilidad. Consultar al propio Consejo Universitario y que esto nos hagan llegar sus planteamientos, como cualquier ciudadano que es universitario podrá presentar sus iniciativas, podrá suceder. Reitero, no está ahorita en la agenda del día que vamos a ir a una reforma a la ley orgánica. Francisco. Para las nuevas generaciones, diputado, ¿cómo es que se da la autonomía a las universidades? ¿Por qué? ¿Y para qué? Porque de repente hay una interpretación de que la autonomía muchas veces desde el sillón del poder administrativo se ve como si fuera un fuero. De aquí podemos hacer nosotros lo que queramos y no se metan con nosotros, independientemente de lo que establece la ley y los contrapesos que pueda tener eso. Pero por lo general, siempre que se hace un cuestionamiento en una universidad pública autónoma, la primera respuesta es: no se metan, están violando la autonomía. Pero las nuevas generaciones principalmente
pues no saben cómo se originó la otorgación de la autonomía, que en el caso de la UAS se dio en la época del gobernador Leopoldo Sánchez Celis, si mal no recuerdo, pero yo creo que sobre eso usted tiene mejores datos. Sí, efectivamente, la autonomía de la universidad en general es una larga y vieja historia en el mundo y en México. Por autonomía debemos entender las condiciones de autogobierno en la universidad para efecto de que ésta, de manera libre, propiciando la libertad de investigación, la libertad de las ideas, la libertad de cátedra, la universidad organice sin presión alguna, sin estar bajo presiones de fuerzas externas a la universidad, particularmente los gobiernos, por decirlo de manera más entendible, de que los gobiernos no se metan a la universidad a definir los contenidos de los planes de estudio, los contenidos de los programas, los planes de investigación. Debe haber libertad, pero también al interior, en el marco de la pluralidad de las ideas, la universidad eso es. En esencia, la universidad debe ser pluralidad de ideas y la libertad para que éstas se expresen. En el caso de México, desde fines de los años 20, con la emergencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, justamente se da ese gran paso para que la universidad pueda realizar estos procesos de manera libre. Y costó muchas luchas de estudiantes, de maestros, de profesores, costó represiones, cárcel, etcétera, lograr la autonomía. Y en el caso de la UAS, ciertamente, siendo Sánchez Celis, es el que otorga la autonomía, pero luego después vendrían los universitarios a principios de los 70 a luchar por afirmar en términos reales, y costó mucha lucha. El propio movimiento de 1968 es un punto clave, fundamental, para afirmar estos procesos al interior de la universidad. Y era el Estado, a través de distintas expresiones, la propia Iglesia se ha involucrado en algunos otros momentos, entonces, para controlar la universidad. Pero la otra variable es cómo desde el interior de la universidad se introducen fuerzas políticas para manipular la universidad. Y lo dice bien Milton. En los años 70, ¿cuál fue la hipótesis? Por quedarme con su expresión. No fue expresión mía, fue expresión del señor gobernador. Sí, sí. Pero en este espacio lo acaba de comentar y es correcto, sí. ¿No? Incluso yo puedo dar datos concretos porque yo viví ese proceso de los 70 en la UAS, de cómo justamente, por ejemplo, Arturo Campos Román, que fue rector de la universidad, era militante del Partido Comunista. Eduardo Franco fue militante del PSUM en este caso. Luego después, y hay que decir que el caso de Franco fue una decisión que se tomó al interior de ese partido. Esas historias, ¿no?, son las que son antecedentes, y ahora quien se fue al extremo de violar la autonomía, de negar la pluralidad de las ideas, de amenazar a universitarios, de no reconocerles sus derechos. Es más, muchos universitarios, y pueden hacerse investigaciones, los periodistas pueden hacer investigaciones con universitarios de cómo tienen temor a opinar, porque dicen, no, si opino me quitan una hora o no me dan la posibilidad de tener más horas. Entonces la autonomía universitaria se vulnera desde el interior de la propia universidad. ¿Algo más, Javier? Pero también en el pasado, como lo estás comentando, pues también los partidos políticos tenían control en la universidad. Y se decía que hasta desde la cúpula de los partidos políticos se ponía rectores. Audomar también fue líder del PRD. Tú fuiste miembro del PRD y también estuviste en la universidad. Siempre ha habido una intromisión. No ha habido de este mismo tipo de controles que hoy se está adjudicando al PAS. Si en el caso de la UAS, efectivamente, yo lo reitero, en los años 70, ¿no?,
Estamos hablando del Partido Comunista del PSUM. Esa práctica, por supuesto, que no debe repetirse y es lo que hoy está sucediendo. En el caso del PRD ya es otra historia. O sea, el PRD no estuvo en la universidad en términos de definir rectores. El propio Audomar, en aquel entonces, estamos hablando del 80, 81, por ahí creo que fue Audomar. No, el 85. Entró Audomar. El PRD aún no existía. Existía ciertamente el PMS en esos momentos. Entonces, eso es la práctica que no debe de ejercerse en la universidad. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. ¿Algo más, Milton? Sí, breve. El presidente López Obrador ha manifestado esta situación de las universidades públicas. Entonces, siempre que hay un problema o algo que el presidente no le cuadra, pues digamos que en términos políticos tiene dos perros de caza. Una es la unidad de inteligencia financiera y otro es el sistema de administración tributaria. ¿Ve usted que en esta ecuación que está pasando entren esos, y cuál sería el mecanismo de colaboración en este caso con la Auditoría Superior del Estado y el Congreso? Sí, por supuesto que el Estado tiene los entes a través de la Auditoría Superior, la Unidad de Investigación Financiera, para proceder de cara a una diversidad de circunstancias. Pero yo quiero separar, ¿no?, que en esta coyuntura y en este momento nadie está planteando que intervengan, no, sino que debe de obedecer a, por decirlo así, a la normalidad de las revisiones en el marco de la rendición de cuentas y el ejercicio transparente de los recursos. Y que le quede claro al rector para que no haga malas interpretaciones. No estamos planteando que ahorita van a intervenir. La relación entre la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado está reglamentada y esta última puede intervenir como auxiliar en un momento dado de la Federación. Reitero, no hay ninguna definición de que ahorita intervengan o que deben de intervenir como una respuesta. No. Muchas gracias, Milton. Gracias, muchas gracias. Finalmente, Francisco. En estos días y a partir de este tema que va agarrando cada vez más color y calor, ¿ha buscado el rector algún acercamiento, en este caso, con usted ahí en el Congreso? No hemos platicado. Por cierto, hace unos días cuando se llevó a cabo el foro para la armonización de la Ley General de Educación, me tocó saludarlo, platicamos ahí y quedamos en la idea de un día reunirnos para platicar. Pero no, en este contexto, después de esta polémica, no ha habido un acercamiento, en particular conmigo. Creo que siempre el diálogo será una ruta, ¿no? Y yo creo que espacios como esta mesa de análisis, pues son espacios para clarificar. Creo que el debate no daña a la universidad, al contrario, el debate abre la posibilidad de que en la universidad se generen situaciones mejores. Particularmente no pueden los universitarios estar trabajando en un ambiente de temor, de zozobra, o decir, me afilio al PAS porque eso depende de que me den más horas, o la eventualidad que me den un tiempo completo. Saben los profesores de cada facultad de qué estoy hablando, y las autoridades universitarias saben cómo repartieron esos tiempos completos. Y no estoy diciendo que quien haya resultado favorecido con un tiempo completo no tenga perfiles. El problema es la premisa partidaria con la que se hace esto y no los criterios académicos que pudiera implicar en un ambiente auténticamente de autonomía. ¿Aceptaría usted, diputado Feliciano, un debate con el rector público? Yo acepto el diálogo siempre por delante, y si es necesario intercambiar opiniones, y si estás pensando en la eventualidad que en esta mesa pudiéramos platicar, claro, yo total disposición a dialogar, a platicar, a generarnos las condiciones. El diálogo siempre será recomendable en un ambiente de pluralidad y de madurez política. Total disposición a esto. Gracias. Francisco, muchas gracias. Buenos días, Sinaloa. Pues gracias por acompañarnos y seguiremos dialogando justamente en estos escenarios. Y esta es una mesa abierta. Gracias, diputado. Pues muchas gracias, muy amable. Gracias a Feliciano Castro Melendres, es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa.